La Casa del Relato presenta. Trabajo de guardabosques y algo extraño pasa. El bosque de Hallow Creek era famoso por su inmensidad y la densa niebla que parecía abrazar los árboles al caer la noche. No era un lugar de atracción turística, pero para Marcos, el nuevo guardabosques, era el trabajo perfecto para escapar de la ciudad y sus recuerdos. Era una oportunidad de paz, de tranquilidad, o al menos, eso pensaba. El primer día de su turno transcurrió sin incidentes. Patrulló los senderos, revisó las señales para evitar que los cazadores furtivos entraran y se aseguró de que los campistas siguieran las reglas. La cabaña asignada como su base era rústica pero acogedora, equipada con lo básico, una radio vieja, mapas del área, un par de linternas, y un generador que rugía de forma intermitente. Sin embargo, algo en el lugar se sentía extraño desde el principio. Quizás era la vastedad del bosque, o tal vez el eco persistente que hacía que cada sonido pareciera venir de todas direcciones. Durante su segundo día, al revisar un sendero remoto, Marcos notó algo fuera de lugar. A unos metros del camino principal, un claro que debería estar cubierto de vegetación estaba completamente quemado, como si un rayo hubiera caído allí. El círculo carbonizado era perfecto, tan perfectamente redondo que parecía hecho por una máquina. Mientras lo inspeccionaba, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Los pájaros, siempre presentes en los árboles, no cantaban. Todo estaba en absoluto silencio. Marcos se apresuró a regresar a la cabaña, y tras registrarlo en su cuaderno de guardabosques, trató de sacarse la imagen de la cabeza. Pero al caer la noche, el sonido del bosque, insectos, aves nocturnas y ramas crujientes bajo animales pequeños no volvió. Todo lo que escuchó desde su cabaña fue el constante gemido del viento y algo más, un murmullo débil, como si alguien hablara en voz baja desde la oscuridad. Encendió la linterna y salió al porche. La niebla, espesa como una manta, hacía difícil ver más allá de los árboles cercanos. De repente, un crujido fuerte se escuchó detrás de él. Se giró, apuntando la linterna hacia la espesura, pero no vio nada. Respiró profundamente y murmuró para sí mismo. El viento, solo el viento. Pero en lo profundo de su mente, algo no cuadraba. Cerró la puerta con seguro y trató de dormir, pero un sueño inquieto lo dominó. Soñó con figuras altas y alargadas que se movían entre los árboles, sus ojos brillando como carbones ardientes. Cada vez que se giraba para huir, los veía más cerca, rodeándolo. Despertó sobresaltado al amanecer, pero el sueño lo siguió como una sombra. Ese día, decidió revisar nuevamente el círculo quemado. Cuando llegó al lugar, lo encontró tal como lo había dejado, salvo por un detalle nuevo, una figura tallada en el suelo, algo que parecía una mezcla entre una estrella y un ojo. No estaba ahí el día anterior. Se arrodilló para inspeccionar mejor el símbolo. Tenía un tamaño considerable, claramente hecho por manos humanas o algo más. De repente, una sensación de opresión le golpeó el pecho. Todo el bosque parecía estar mirándolo, las sombras entre los árboles parecían moverse por sí solas. El sonido de un susurro se volvió más claro, no era el viento, eran palabras incomprensibles, pronunciadas por muchas voces a la vez. Cuando se puso de pie para retroceder, sintió que algo lo observaba desde detrás. Giró rápidamente, pero no había nadie. Aceleró el paso hacia su cabaña, y justo antes de entrar, escuchó claramente una voz desde el bosque, grave y casi burlona. Marcos cerró la puerta de golpe, atrancándola con la pesada barra de madera que había encontrado en un rincón de la cabaña.
Su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar el silencio que se apoderó del lugar tras aquella escalofriante voz. Intentó tranquilizarse con respiraciones profundas, pero su mente repetía esas palabras: todavía no has visto nada. Sabía que tenía que hacer algo. Encendió la radio vieja y trató de contactar con la base central. La estática era lo único que respondía. Ajustó la antena, golpeó la carcasa metálica y finalmente logró captar un débil fragmento de voz. Marcos, responde, solo cuidado. El mensaje se cortó, ahogándose en el ruido de interferencias. Intentó llamar nuevamente, pero ahora ni siquiera la estática respondía. Dejó caer la cabeza entre las manos. Pensó en irse, dejar todo atrás y renunciar al trabajo, pero las instrucciones eran claras: no abandonar el puesto sin aviso. Además, el bosque era inmenso, y las carreteras serpenteantes podían ser un laberinto bajo la densa niebla que lo rodeaba. Esa noche, la inquietud lo mantuvo despierto. Había cerrado todas las ventanas, pero el viento las golpeaba con una furia inusual. Encendió la linterna cada vez que escuchaba un ruido, pero no podía mantenerla fija por mucho tiempo. Las sombras que se dibujaban en las paredes parecían moverse, como si tomaran vida propia. Fue a medianoche cuando la cabaña empezó a vibrar. Al principio, pensó que era un temblor. Pero no, la vibración no afectaba los muebles ni el suelo. Venía del aire, un zumbido bajo y persistente que lo rodeaba. Se acercó a una de las ventanas para tratar de ver qué ocurría, pero el cristal comenzó a empañarse de manera extraña. Se formaron patrones, como si algo invisible soplara desde afuera. De repente, lo vio. Algo se movía entre la espesura. A unos metros de la cabaña, entre los árboles, una figura humanoide. No tenía rostro, o al menos ninguno que pudiera distinguir en la penumbra. Era alta, extremadamente delgada, y parecía flotar más que caminar. Marcos retrocedió instintivamente, pero no apartó la mirada. La figura simplemente permaneció allí, inmóvil, como observándolo. De pronto, desapareció. No se movió hacia ningún lado, simplemente dejó de estar. Marcos ni siquiera tuvo tiempo de sentir alivio, porque un golpe ensordecedor en la puerta lo hizo saltar. Parecía como si alguien estuviera golpeándola con una fuerza sobrehumana. No puede ser real, no puede ser real, se repetía a sí mismo, mientras daba un paso atrás, sujetando una vieja escopeta que había encontrado días antes en la cabaña. La puerta seguía vibrando bajo los golpes, pero entonces, de pronto, cesaron. Un silencio profundo llenó el lugar. Marcos apuntó hacia la puerta, esperando lo peor. Pasaron segundos eternos, hasta que escuchó un débil susurro justo detrás de él. «Te estamos esperando», gritó y giró sobre sus talones, disparando a ciegas. El sonido de la escopeta llenó la habitación, pero no había nada allí, solo la pared cubierta con agujeros de perdigones. Pero entonces lo notó, algo estaba escrito en letras negras y alargadas. Las palabras parecían goteadas como si alguien las hubiera pintado con un líquido oscuro. El bosque te pertenece, pero tú le perteneces al bosque. Marcos dejó caer la escopeta. Ya no estaba seguro de lo que era real y lo que no. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió al bosque oscuro, esperando que cualquier cosa fuera mejor que seguir dentro de esa cabaña. Pero tan pronto como cruzó el umbral, lo escuchó. Un sonido gutural, un gruñido profundo que parecía venir de todos lados a la vez. Miró hacia el cielo y vio que las copas de los árboles se inclinaban de manera antinatural,
formando lo que parecía un corredor que lo dirigía hacia lo más profundo del bosque. Quiso correr hacia la carretera, hacia cualquier lugar fuera de allí. Pero sus piernas no respondían, como si algo invisible lo estuviera empujando a avanzar hacia la dirección que los árboles señalaban. El zumbido volvió, ahora más intenso, llenando su mente con murmullos incomprensibles, mezclados con risas y gritos lejanos. Y entonces lo entendió, no importaba dónde fuera. Ya no había salida. Marcos se vio obligado a caminar, sus piernas avanzaban como si estuvieran bajo el control de algo más. Cada paso lo llevaba más profundo en el bosque, más allá de los senderos que conocía y mucho más adentro de lo que cualquier mapa mostraba. La niebla se hizo más densa, tan espesa que solo podía ver un par de metros frente a él. Las ramas de los árboles, torcidas y descarnadas, parecían cerrarse como manos esqueléticas a su alrededor, formando un túnel oscuro y opresivo. El zumbido que sentía antes ya no era un sonido, ahora retumbaba en su mente como un pensamiento constante, llenándolo de palabras que no entendía pero que lograban asfixiarlo. El bosque te pertenece, pero tú le perteneces al bosque. Esa frase resonaba en su cabeza con la cadencia de un eco sin fin. Finalmente, el corredor formado por los árboles se abrió aún claro. Era un espacio amplio y perfectamente circular, mucho más grande que el círculo quemado que había visto días atrás. En el centro, un antiguo altar de piedra se alzaba, cubierto de musgo y símbolos tallados en una escritura que no reconocía. El altar brillaba con una tenue luz verdosa, que parecía latir como un corazón vivo. A su alrededor, figuras se alzaban entre la niebla. No tenían forma definida, eran sombras alargadas que parecían vibrar en un plano ligeramente desfasado del mundo que conocía. Marcos intentó dar la vuelta, huir de aquel lugar, pero un susurro llegó directo a su oído. «Ven». Sus piernas se movieron sin que él lo deseara, y antes de darse cuenta, estaba de pie frente al altar. Ahora podía ver los símbolos grabados en la piedra con más claridad, ojos abiertos que parecían mirarlo desde todos los ángulos, bocas talladas que parecían sonreír. Una figura más definida emergió de la oscuridad, caminando con una gracia imposible. Era alta y delgada, con una piel grisácea que parecía absorber la luz. No tenía rostro, pero una mueca sinuosa estaba donde debería estar su boca. Era algo más antiguo que el mismo bosque, algo que no pertenecía a este mundo. Eras un intruso, pero ahora eres nuestro. La voz no venía de la figura, sino del altar, del aire, del bosque entero. Marcos quiso hablar, pero no pudo. Sus piernas cedieron, y cayó de rodillas frente a la figura, incapaz de resistirse. La sombra se inclinó hacia él, sus largos brazos extendiéndose con lentitud antinatural hasta casi tocar su rostro. Antes de que lo hiciera, una serie de imágenes invadió su mente, bosques que crecían y morían, figuras arrastrándose desde grietas en la tierra, otros humanos capturados, sus rostros deformándose hasta convertirse en sombras similares a las que lo rodeaban. Lo último que sintió fue un frío indescriptible que lo cubrió por completo. Días después, el guardabosques que debía relevar a Marcos llegó a la cabaña, encontrándola vacía. Todo estaba tal como se suponía que debería estar, salvo por dos cosas. En el escritorio estaba el cuaderno de registro de Marcos, con páginas arrancadas, y en el suelo, justo en medio de la sala, había un dibujo quemado en el suelo, el mismo símbolo de la estrella con el ojo. El nuevo guardabosques revisó el bosque buscando a Marcos, pero no halló nada, solo un silencio inquietante que crecía a medida que el sol descendía. Esa misma noche, mientras revisaba los mapas en la cabaña, escuchó un sonido fuera. Algo que se arrastraba lentamente entre los árboles. Y entonces,
Vio algo grabado en la madera del escritorio que no estaba antes. El bosque siempre toma lo que es suyo. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.